Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. De la mañana con 6 minutos, nuestro primer invitado es el director regional de trabajo aquí en Guayas, el abogado Rafael Caicedo, a quien quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por permitirnos este espacio. Está ya en análisis dentro de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica para la optimización de la jornada laboral. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes como autoridad frente a esta situación? Claro, es muy importante destacar lo siguiente. Para el Gobierno Nacional, para el Ministerio de Trabajo, lo más importante es conservar, generar y proteger el empleo. ¿Con eso se cumple con este proyecto de ley? Por supuesto, esa es la idea, ese es el objetivo. Hemos construido un paquete de reformas muy importante que encamina y nos lleva hacia esto, ¿no? Hacia la conservación, la generación y la protección del empleo. Ese es el objetivo principal de la propuesta de reforma que le hemos presentado al país. Básicamente lo que de alguna u otra manera, en otro de los temas de esta ley, o el tema quizás fundamental, es el bajar la jornada laboral. Es el momento, dada la crisis que se vive, dada la situación adversa que se tiene económicamente, plantear o proponer esta idea. Claro, la idea es una idea que evidentemente quiero que el país lo conozca, que los televidentes lo sepan, es una idea tremendamente estudiada, no es para nada improvisada. Hemos estudiado al interior del Ministerio del Trabajo, en coordinación con todos los actores sociales relacionados con los grandes grupos representantes de trabajadores, para generar precisamente esta reforma, ¿no? Esta reforma, y lo más importante que quiero decirle en relación a la reforma, a la reducción de la jornada parcial, laboral parcial, es que lo más importante es que para que esto ocurra forzosamente, y entiéndase bien, forzosamente debe existir un acuerdo entre las partes, un acuerdo entre trabajadores y empleadores. ¿Y qué pasa si no hay ese acuerdo, abogado? No procede la jornada reducida. ¿Y si lo despiden al trabajador? No, es imposible. Si existe algún tipo hay que preguntar todos los escenarios. Evidentemente, si existe algún tipo de presión, se vicia totalmente el conocimiento, ¿no? Quienes son abogados conocen perfectamente que el conocimiento se vicia por error, fuerza y dolo, y si lo fuerzan a firmar un documento de esa naturaleza en el que presuntamente estaría de acuerdo, pues el acto mismo por naturaleza sería nulo, y estamos nosotros como autoridades del trabajo para velar porque los derechos, intereses y garantías de los trabajadores se cumplan y se respeten. Reducir la jornada laboral, dice el proyecto, hasta un mínimo de 30 horas semanales, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos, entre esos lo que usted señala, abogado, pero también deberá ser autorizado previamente por la autoridad de trabajo, y ustedes que son autoridad de trabajo deberán conocer la situación de cada empresa para poder que esa empresa demuestre que los ingresos del empleador han disminuido. Caso contrario, tampoco se puede aplicar esto. Es correcto, licenciado, y de hecho se está creando ya, se está generando ya al interior del Ministerio de Trabajo y específicamente dentro del Viceministerio de Trabajo, todo el equipo que va a ser el encargado de supervisar, dar seguimiento y en definitiva aprobar como requisito por parte del Ministerio de Trabajo la autorización a las empresas para aplicar a la jornada reducida. No es que vengo y me presento a la autoridad y digo, ¿sabe que estoy en crisis? Claro, es un análisis. Sí, por supuesto, un análisis técnico con profesionales de varias ramas, no solo del derecho, de la economía, de contadores, etcétera, que van a permitir lograr y determinar la veracidad de todo lo que nos presenten. La autorización para tal disminución no podrá exceder los 6 meses. ¿Es lo que está en el proyecto? Inicialmente sí, el proyecto está en 6 meses, pero existe la posibilidad de prorrogarlos por 6 meses más. Pero por una sola vez, ¿no? Por una sola vez, claro. Por una sola vez. Siempre y cuando se demuestre también la situación. Evidentemente tiene que mostrarse la situación, y aquí hay un detalle adicional que también es muy importante señalar. En el momento o en la eventualidad de que los tiempos de esta empresa mejoren y se generen utilidades, pues no podrá haber utilidades o no se va a poder repartir las utilidades hasta que se complete el valor de esas 2 horas adicionales que se le debe a cada uno de los trabajadores. En ese momento podrán generar y repartirse utilidades. Y la remuneración es en base al trabajo efectivo, al trabajo realizado efectivamente. Al trabajo realizado como por las 6 horas, pero es importante también destacar que la aportación al IES se conserva y se mantiene en relación a las 8 horas. A las 8 horas. Correcto, porque si no, ahí sí se generaría un perjuicio a la clase trabajadora, porque no podría tener acceso a todos los beneficios que
que aporta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nosotros, a los Y trabajadores. hay algunos otros temas también dentro del proyecto que no solamente significa la reducción de la jornada laboral, también está el tema de las nuevas formas de contratación. En ese sentido, ¿ustedes tienen clara también la posición de este proyecto de ley o lo que está establecido en el proyecto de ley? Sí, hemos generado una serie de nuevas formas de contratación que son parte de este proyecto de ley, que consideramos muy importantes, que están mucho más actualizadas, que están mucho más aterrizadas a la actualidad de nuestro país. Inclusive, por ejemplo, está la modalidad de la contratación del contrato juvenil. Eso es un paso muy importante para nuestros jóvenes. Quienes hasta hace poco estuvieron en la universidad o quienes están en la universidad, estudiantes de cualquier instituto de educación superior que necesitan, que son recién graduados o que están a puertas de graduarse, tienen este problema de ingresar a trabajar porque siempre tienen la restricción de no haber tenido algún tipo de experiencia previa. Y lo que generamos o lo que pretendemos generar con este contrato juvenil es que jóvenes de entre 18 y 24 años que no han tenido experiencia previa, es decir, que no registran antecedentes de haber sido afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se les permita ingresar a trabajar y que el Estado, en compensación a eso, en compensación a las empresas que les permiten el ingreso para que nuestros jóvenes ganen experiencia, el Estado asumiría el costo de la aportación patronal hasta el salario básico, que es aproximadamente Eso 40,80. para el caso de pasantías que se llama, ¿verdad? Ese es para el caso del contrato juvenil. Para el caso de pasantías es un estipendio que tiene que fijarse entre trabajador y pasante, perdón, empleador y pasante, y evidentemente tiene que estar... Y de estas nuevas formas de contratación también se está hablando en sectores específicos, por ejemplo, abogado, el de la construcción, que eso tiene que, me imagino, debe tener un trabajo fijo en el sentido de, a ver, aquí hay 5 horas o 6 horas, porque no siempre hay que tener, o mejor dicho, la construcción es eterna, sino que tiene un periodo. Claro, evidentemente, y eso es un tema que está en debate hace mucho tiempo y usted lo conoce. El tema de la construcción es un tema complejo, un tema delicado, y nosotros hemos propuesto este tipo de contratación precisamente para eso, para poder solventar las necesidades de esa área. Es evidente, ¿no? Por ejemplo, en un proceso de construcción, llámese la construcción de una casa, por ejemplo, intervienen varios profesionales o trabajadores, albañiles, carpinteros, pero por obras... Por ejemplo, un electricista en una construcción. Exacto. Determinado tiempo. Efectivamente, no ingresa desde el momento que están haciendo el pilotaje o se está moviendo la tierra. El electricista ingresa cuando debe ingresar, entonces tiene muy claro la etapa o el tiempo en el que va a desempeñar su actividad o su labor. En definitiva, las autoridades o la autoridad de trabajo están alistando todo el personal para, en caso de establecerse este proyecto de ley que quede ya como ley definitiva, se puede analizar los casos de las diferentes empresas que se encuentran en situaciones adversas. Sí, totalmente. Y con eso quiero hacer un llamado a la tranquilidad a los trabajadores, ¿no? Nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos la obligación de velar y garantizar que se cumplan todos sus derechos. Y el Ministerio de Trabajo velará porque en el momento en que se aplique, y debo ser enfático una vez más, mientras exista un acuerdo entre trabajadores y empleadores, el Ministerio de Trabajo velará porque las circunstancias que llevan a la empresa a tomar esta decisión en conjunto con sus trabajadores sean las correctas y sean las adecuadas y sean las aplicables. Cuidado, se aplica el despido. No, imposible, estamos para eso. Gracias, abogado Rafael muchísimas gracias a ustedes. Director regional de trabajo aquí en Guayaquil. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos.